me parece importante hacer notar que a nombre de la Unión Nacional de Trabajadores decidimos impulsar un programa de acción de solidaridad con los compañeros electricistas y los compañeros mineros. Un programa de acción que repudia abiertamente las acciones de agresión que el gobierno ha venido implementando contra el sindicalismo independiente y democrático, y que en sus casos más graves se expresa en esta agresión que han sufrido nuestros compañeros electricistas y nuestros compañeros mineros. Este programa de acción se va a desarrollar en una jornada nacional en donde en todas las capitales del país se va a hacer un mitin en las plazas de la República, se va a leer un documento expresando cuáles son los propósitos de esta acción y se van a entregar estos documentos a los gobiernos de cada uno de los estados. Los telefonistas igual nos sentimos comprometidos para apoyar esta lucha de la UNT y seguir respaldando hasta sus últimas consecuencias a nuestros compañeros electricistas y a nuestros compañeros mineros. Pero creo que es importante dejar claro que esta situación no se va a modificar por voluntad de quien nos gobierna. Mientras nosotros estamos aquí en esta plaza protestando por la actitud del gobierno, el presidente está haciendo una cadena nacional en la televisión para decir que su programa económico es tan exitoso que ha logrado crear 500,000 empleos en lo que va del año y que de las bondades de su política económica. La verdad es que es difícil no solo de estar de acuerdo, sino siquiera de entender cuál es el orden de sus ideas. Estamos en el último lugar en crecimiento en América Latina. Hasta Haití en el 2008 creció más que nosotros. Y en los últimos lugares mundiales en crecimiento, de 180 países, vamos en el 170º lugar. El año pasado, la economía que más sufrió los embates de la crisis financiera internacional fue la mexicana. Perdimos cerca de 800,000 empleos y la caída fue del 9% del Producto Interno Bruto. México es el país que más problemas económicos tuvo en el mundo y el país que más problemas está teniendo para recuperarse. Si fuera cierto que no lo es, que esos 500,000 empleos se crearon, no dice de los 800,000 que perdimos el año pasado, si acaso estaríamos recuperando apenas los niveles que llegamos a tener en el 2008. Se podría decir sin equivocación que el gobierno del presidente Calderón, desde el punto de vista de los empleos, ha sido un sexenio perdido. Ni un solo empleo se ha creado durante el tiempo que él ha estado de presidente. Cuando él llegó al gobierno, había registrado en el Seguro Social 14,700,000 empleos. Hoy, con los 500,000 que él dice que se crearon, hay 14,500,000. Ni siquiera se han logrado llegar a los niveles que estaban antes de que llegara el presidente Calderón. ¿De qué habla? De su política económica.
Pero si en la política económica estamos mal, se atreven a decirnos que estamos bien, que lo único que hay que tener como mexicanos es paciencia, que teniendo paciencia pronto vamos a ver los resultados y las bondades de esta política económica. Para alegrarnos el día, nos dicen que si tenemos paciencia y seguimos aplicando la misma política económica, en 50 años vamos a ser la quinta potencia económica del mundo. Imagínense, en 50 años. No sé si alguno de ustedes quede vivo para platicárnoslo, pero la verdad tengo mis serias dudas de que eso sea cierto. Los brasileños en 10 años van a ser la quinta potencia económica. En 10, los chinos en 5 van a ser la primera potencia económica del mundo. ¿De qué hablan? ¿Cómo pueden hablar de una política económica que está dando buenos resultados con 60 millones de mexicanos viviendo en la pobreza? Y si podríamos ver en la política económica, o volteamos a la política en el campo, o volteamos a la política eléctrica, o volteamos a la política energética petrolera, por todos lados son desaciertos, pero tenemos una enorme desgracia en este país. Pueden hacer prácticamente lo que quieran y no pasa nada, porque la impunidad que permea en este país impide que podamos actuar contra los malos gobernantes. No vamos a cambiar la situación actual solo haciendo diagnósticos de lo mal que estamos. Necesitamos crear la fuerza capaz de cambiar las condiciones que prevalecen en este país, y esta fuerza es el camino. Pero no nos debe bastar ya solo con manifestaciones, que son buenas y son necesarias, pero no son suficientes. Tenemos que escalar el nivel de las acciones. Los telefonistas estamos listos, pero necesitamos que todos tomemos conciencia, o que elevamos el nivel de la protesta y le hacemos ver a este gobierno que no va a poder seguir adelante si sigue pisoteando nuestros derechos, o van a seguir pasando por encima de nosotros. Yo por eso saludo a las organizaciones del movimiento que contra viento y marea se mantienen en este esfuerzo clasista por fortalecer la unidad de la sociedad, de los trabajadores del campo y de la ciudad. Y por eso me parece que esta manifestación es un éxito, si de aquí sentamos las bases para que la unidad realmente se exprese en acciones de mucho mayor nivel. ¡Viva la unidad de los trabajadores del campo y de la ciudad! ¡Viva la Unión Nacional de Trabajadores! ¡Viva!